¿Qué tal? Bienvenidos a www.contabilizalo.com, esta vez desde un video tutorial orientado a la creación de empresa y todo por solicitud de ustedes, en donde la idea es dar unos pasos claros y verdaderos de cómo se debe crear una empresa o cuál es el procedimiento que debemos seguir para poder legalizar nuestra empresa en Colombia. Por tanto, si ya hemos elegido nuestra idea de negocio y estamos seguros de que queremos abrir nuestra empresa al público, una de las principales cosas que debemos hacer será registrar nuestra empresa en el registro mercantil. Y es que, de acuerdo al artículo 28 del Código de Comercio, existen ciertas personas y actos que debemos inscribir en dicho registro, como por ejemplo las personas que ejerzan profesionalmente el comercio. También debemos suscribir los libros de contabilidad de accionistas y las actas de asambleas, la apertura de establecimientos, entre otros actos y personas que deberemos, como dije, registrar. Por eso, si soy una persona natural o una persona jurídica que ejerzo de manera profesional o habitual una actividad mercantil de las que se encuentran tipificadas en el artículo 20 del Código de Comercio, automáticamente seré considerado por la ley como un comerciante y por tanto deberé inscribirme en el registro mercantil o matrícula mercantil para las personas jurídicas dentro del mes siguiente a la fecha de constitución y para las personas naturales dentro del mes siguiente al inicio de actividades o de apertura del establecimiento. Y como dije anteriormente, las entidades encargadas de realizar ese trámite son las cámaras de comercio que se encuentren más cercanas a dicho comerciante. Entonces, en conclusión, todas las personas naturales o jurídicas que desempeñen alguna de estas actividades, de acuerdo al artículo 20 del Código de Comercio, teniendo en cuenta también, por supuesto, el artículo 21 del mismo código, deberán inscribirse en el registro mercantil. He dejado el enlace correspondiente para que puedan visitar el Código de Comercio, teniendo en cuenta que en ese mismo código, en el artículo 23, existen algunas actividades que no se consideran mercantiles y por tanto de alguna forma no se inscribirían en el registro mercantil. Y para poder inscribirse en dicho registro deberemos tener en cuenta dos aspectos: uno, que debemos realizar ciertas consultas, y dos, que debemos allegar ciertos documentos a la Cámara de Comercio para proceder. La primera consulta que deberemos realizar será el nombre. En el caso de las personas naturales, para darnos cuenta, por ejemplo, de que nuestro documento no se encuentre inscrito en alguna otra ciudad. En el caso de las personas jurídicas, para verificar que esa razón social no se encuentre repetida. Y en el caso del establecimiento, lo mismo. Es decir, que nuestro establecimiento tenga un nombre único. La consulta de marca podría utilizarse de manera similar al nombre. Es decir, que la consultaríamos para que sea de alguna manera única. Sin embargo, la marca es la forma en que yo quiero representar un conjunto de bienes o servicios. Por ejemplo, mi nombre podría ser Wilmer y Asociados, sin embargo podría tener una marca que se llame, por ejemplo, Contabilízalo. Y bajo el mismo nombre podría tener no solo una, sino muchas marcas que identifican, como dije, a un determinado bien o servicio. Respecto del uso del suelo, habrá que decir que es una consulta que se realiza para saber si mi negocio puede funcionar en alguna parte geográfica determinada. Entonces, si quisiera montar una discoteca, habría que consultar si efectivamente yo puedo ubicar esa discoteca en la dirección en la cual quiero hacerlo. Y aplica tanto para las personas naturales, jurídicas y los establecimientos de comercio. Y antes de seguir, quiero aclarar que respecto de las marcas, la Secretaría de Industria y Comercio es la encargada de gestionar de alguna forma esos trámites que son un tanto especializados y podrían pedir información en este número telefónico, o voy a estar haciendo un video tutorial orientando respecto de este tema. Siguiendo, y respecto de la actividad económica CIU, hace relación a que mi empresa por obvias razones va a desempeñar una o muchas actividades económicas, valga la redundancia. Por ejemplo, si quiero vender peces, existe un código único denominado CIU que identifica esa actividad como tal. Y esta información la debo tener a la mano para poder diligenciar más adelante un formulario que ya especificaré.
Y en este punto quiero hacer una anotación, puesto que yo puedo tener una actividad económica como persona natural, como persona jurídica y como establecimiento de comercio. Entonces es una consulta que debo hacer en cada uno de estos niveles dependiendo del tipo de registro que yo quiera hacer. Ahora, respecto de los documentos que debo llevar a la Cámara de Comercio para poder hacer efectivo mi registro, debo allegar, por supuesto, el documento o documentos de identificación de las personas que van a intervenir en el registro de dicha empresa o negocio, anotando que deben presentarse personalmente las personas que intervienen, o si no, de alguna forma deben firmar un poder. Se debe llegar el RUT o pre-RUT. Este documento lo emite la DIAN y se puede sacar por internet. Voy a estar haciendo un video tutorial referente a cómo sacarlo por internet y también los requisitos que se deben cumplir para poder sacarlo presencialmente directamente en la DIAN. Se debe diligenciar el formulario RUES, que traduce bajo sus siglas Registro Único Empresarial y Social. Eso es un documento que consta de ciertas hojas. Para la persona natural y para la persona jurídica se diligencian las 2 hojas de carátula, y para el establecimiento de comercio se diligencia el anexo 1 del RUES. También hay que diligenciar el formulario de otras entidades, que aplica tanto para persona natural como para persona jurídica. Y por último, se debe allegar una escritura pública o documento privado, pero en este caso más que todo aplica para las personas jurídicas, y en el caso de las personas naturales, escritura pública en los casos en donde se aporten bienes inmuebles como parte del capital de la empresa. Quiero notar que al final de este video tutorial voy a dejar los enlaces para poder detallar de forma más profunda cada uno de estos ítems. Por ejemplo, vamos a enseñar cómo consultar el nombre, la marca, el uso del suelo, la actividad económica, cómo generar el pre-RUT, el RUES, formulario de otras entidades y por supuesto cómo elaborar el documento privado o escritura pública. Siguiendo, quiero decir que tan pronto lleve los documentos referentes a persona natural, jurídica o establecimiento a la Cámara de Comercio, los pagos que voy a realizar para persona natural y establecimiento de comercio serán, por una parte, los derechos de matrícula sobre el total de activo reportado, y 2, el costo por radicar el documento formulario RUES ya diligenciado, que para el año 2015 es de 4.500. Entonces, para las personas naturales existe una tabla que también podrá descargar junto con esta presentación desde contabilizalo.com, desde el enlace que voy a dejar en la parte de abajo de este video, en donde se especifica el valor que se debe pagar de acuerdo al activo que se haya reportado en el registro del formulario RUES. Y respecto de las personas jurídicas, deberé cancelar un impuesto de registro, pero esta vez no sobre el total de activos reportados, sino sobre el capital inicial que se reportó, teniendo en cuenta que en las sociedades por acciones, por ejemplo la sociedad anónima o la sociedad por acciones simplificada, entre otras, se liquida sobre el total de capital suscrito reportado, y sobre las que no son de capital por acciones, entonces sobre el capital social reportado, sobre el total de capital social reportado. También debo pagar los derechos de inscripción correspondientes a 34.000 para el año 2015 y también la radicación del formulario RUES. Y para especificar un poco mejor el tema respecto del pago que debo pagar, para las sociedades por acciones que son Anónima, Comandita por acciones y la Sociedad por acciones simplificada SAS, debo pagar sobre la base del capital suscrito, y para la limitada, colectiva, Comandita simple y unipersonal sobre el capital social, teniendo en cuenta que como lo que se está suscribiendo es un documento con cuantías, el valor se debe liquidar sobre estos dos rubros o ítems. Y esto lo digo porque, por ejemplo, cuando voy a registrar los libros, se dice que es un registro sin cuantía y por tanto debo pagar un total fijo de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. Habrá que saber también que una vez registrado un establecimiento de comercio o una persona natural o jurídica, debo renovar la matrícula de cada uno de ellos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Por tanto, en conclusión de lo que dije anteriormente, para poder realizar el registro mercantil de una persona natural, habrá que
en primera instancia alistar y presentar los documentos ante la Cámara de Comercio correspondiente. Y por último, esperar aproximadamente 24 horas para que nuestro registro se haga efectivo. Teniendo en cuenta que antes que nada debemos contar con un RUT o pre-RUT para poder realizar el trámite correspondiente. Respecto del paso a paso correspondiente a las personas jurídicas, habrá que obtener un NIT temporal. Y esto lo podemos hacer a través de la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Además de ello, debemos alistar los documentos que mencioné anteriormente en el primer paso. Debemos presentarnos ante la Cámara de Comercio con todos los documentos correspondientes, en donde la Cámara de Comercio nos emite un certificado temporal para que podamos abrir nuestra cuenta corriente o de ahorros en una entidad financiera. Y una vez haya abierto la cuenta bancaria respectiva, debo dirigirme a la DIAN dentro de los siguientes 30 días, contados a partir del momento en que la Cámara de Comercio emitió el certificado temporal, y esto para que la DIAN nos dé un NIT definitivo. Como vemos, en primera instancia obtuvimos un NIT temporal, que básicamente nos sirve para ir a la Cámara de Comercio y en segunda instancia para abrir la cuenta bancaria. Sin embargo, no nos puede servir para operaciones comerciales o similares hasta tanto la DIAN no nos emita el NIT final, sobre todo porque cuando está en trámite nuestro NIT, el certificado de Cámara de Comercio dice o tiene una leyenda que dice que es válido única y exclusivamente para apertura de cuenta. Si no hago el trámite dentro de los siguientes 30 días en que se emitió ese certificado, entonces la Cámara de Comercio va a colocar en el certificado una nota que indica que el NIT aún está pendiente de trámite y por tanto ese certificado no nos va a servir. Entonces la parte buena de hacer ese trámite dentro de los siguientes 30 días es que tan pronto presento ante la DIAN la certificación del banco, automáticamente la DIAN le reporta el NIT definitivo a la Cámara de Comercio y ya puedo contar con mi certificado. Pero si no lo hago dentro de los siguientes 30 días, tendré que ir personalmente a la DIAN para que me den el NIT definitivo y luego volver a la Cámara de Comercio a reportar mi NIT definitivo y que me actualicen mi certificado. Esto no acarrea ninguna sanción, sin embargo, recomiendo que se haga dentro de los siguientes 30 días para evitar trámites adicionales. Quiero nuevamente recalcar que al final de este video tutorial voy a dejar los enlaces correspondientes a los videos detallados del diligenciamiento de documentos y consultas que debe realizar para poder inscribir la empresa. Este video no lo alargo más. Y me despido diciéndoles que visiten www.contabilizalo.com y se inscriban en el club de emprendimiento que estamos creando. Esto con el ánimo de poder brindar apoyo a las empresas, no solamente en materia de creación de empresas, sino también de impulso de la empresa como tal, porque como sabemos el inconveniente no es tanto crear la empresa, sino hacer que sea productiva e impulsarla, por supuesto. Y es por eso que en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que vayan a contabilizalo.com y puedan descargar esta presentación. Y ya con esto me despido, dejando como anotación final que en el caso de que tengan alguna duda referente a el procedimiento de registro, siempre van a poder apoyarse con la Cámara de Comercio correspondiente. En este caso lo voy a hacer con la Cámara de Comercio de Bogotá, y para ello me voy a ir a mi navegador y voy a irme a la parte de www.ccb.org.co que hace referencia al dominio de la Cámara de Comercio de Bogotá, y tras ello voy a seleccionar la pestaña de trámites y consultas, voy a hacer clic directamente ahí. Y en esta parte que estoy resaltando vamos a poder apoyarnos por llamada a la línea correspondiente de la Cámara de Comercio. Voy a poder utilizar el chat, me parece que es una herramienta excelente, y la llamada virtual. También van a poder contar con todas estas posibilidades de trámites, consultas, ayudas virtuales, en donde van a poder descargar los formularios prediligenciados, los formularios en versión PDF para diligenciar, un paso a paso para poder crear la empresa y guías muy importantes que van a poder encontrar haciendo clic en el logo de la Cámara de Comercio. Por ejemplo, van a irse a la parte de matrícula mercantil y aquí en la parte final van a poder encontrar guías informativas de registro mercantil. Desde aquí van a poder examinar paso a paso cómo pueden constituir una empresa
como persona natural, también cómo pueden matricular una sociedad o persona jurídica y por supuesto y no menos importante cómo matricular un establecimiento de comercio. Recuerden que el registro mercantil no es más que un paso para la creación de empresa, sin embargo habrá que tener ciertos aspectos tributarios y obligaciones que pueden tener los comerciantes y para eso estamos en www.contabilizalo.com en donde vamos a estar apoyándolos de forma gráfica y fácil con información útil y por supuesto gratuita. Un saludo y hasta la próxima.